Van a haber lluvias ácidas cual nunca antes las ha habido. Anote, porque estoy hablando de parte de Dios en esta hora. Van a venir situaciones, van a volver a querer cerrar el planeta también. Van a aparecer cosas raras. Por eso le estoy hablando a una iglesia: despierte. Señores, viene una hora de luto sobre los Estados Unidos. Viene una hora de dificultad sobre los Estados Unidos. Viene una hora de muerte sobre los Estados Unidos. Viene una hora de desesperación en los Estados Unidos. Pero el Señor dice: yo tengo un remanente que ha sido sustentado por el dicho de mi boca. Tengo un remanente lleno de gloria. Tengo un remanente de ayuno, de vigilia, de oración, de consagración, de santidad, de pureza. Sobre lo que es la palabra Baruch, sobre lo que es la palabra Barash, sobre lo que significa bendición, lo que tiene que ver con identidad. Estuvimos tratando lo que es abundancia. Hablamos de lo que tiene que ver también con loar, que es arrodillarse, que es postrarse, que es adorar al Señor, que es rendirse delante de Él, que es darle pleitesía, que es darle, pero no una pleitesía cualquiera, no una pleitesía apoteósica. Estamos hablando de volvernos al Dios de los cielos, de reconocer su grandeza, de humillarnos ante Él. Y la palabra Baruch tiene que ver con bendición, pero no bendición para yo creerme más que nadie, sino bendición para humillarme. Bendición para reconocer. Y la palabra Parash, que tiene que ver con vida en abundancia. Es decir, Dios te bendice para que vivas una vida en abundancia, pero una vida llena del temor, lleno de la humillación y lleno de la grandeza del Dios de los cielos. No es difícil de entender cuando hay un corazón dispuesto a oír la voz del Señor. Oiga, porque esto es violento. La Biblia dice en el capítulo 3 de Génesis que después de que Adán pecó con Eva y toda la situación que usted conoce, la Biblia no registra que Dios maldiga a Adán. La Biblia registra que Dios maldijo la serpiente y maldijo la tierra. ¿Y por qué? La pregunta es, ¿y por qué Dios no maldijo a Adán? Porque Dios sabía que Adán tenía su propio ADN. Papel y lápiz, porque esto es revelación. Porque Dios sabía que Adán tenía su propio ADN. Dios sabía que Adán tenía el genoma de él. La Biblia enseña que Dios había sacado a Adán de dentro de él. En otras palabras, Dios no puede maldecirse a sí mismo. Por encima de que Adán había cometido un error muy grande y que había todo un plan que se había trazado y que las tinieblas clamaban victoria en su momento, Dios no podía maldecir lo que él había bendecido. Porque si Dios maldecía a Adán, se maldecía a sí mismo. Y Dios no puede maldecirse a sí mismo. Por eso es que la Biblia dice que Dios lo único que hace es maldecir la serpiente y maldecir la tierra. El que tiene oídos para oír, que oiga. Oiga, qué fuerte es esto. Y a veces cuesta tanto trabajo aceptar que somos bendecidos. A veces cuesta tanto trabajo. Y el trabajo más grande que cuesta es por un problema de identidad, por un problema de capacidad de entendernos. Y a veces nos convertimos en jueces de nosotros mismos. Y nos sentimos indignos, nos sentimos poca cosa, nos sentimos carentes de amor propio. De amor propio. Y al no tener amor propio, entonces nos convertimos en seres que en vez de bendecirnos, nos destruimos a nosotros mismos. Por eso el que tiene oídos para oír, que oiga lo que el Espíritu Santo dice. Y esto me llama la atención, porque tú no puedes cambiar aquello de lo cual eres parte. Y no puedes buscar lo que no entiendes que has perdido. Repito, no puedes cambiar aquello de lo cual eres parte. Si tú eres un hombre o una mujer que vas a cambiar la historia de tu familia, si tú eres el hombre que vas a cambiar la historia de tu ciudad, si eres el hombre o la mujer que va a cambiar la historia de tu nación, si eres el hombre o la mujer a quien Dios le va a confiar el destino de continente, tienes que convertirte sí o sí en un transgresor del sistema. Si no eres transgresor del sistema, serás parte de. Repito, porque este es un problema. Aquí la palabra justicia es una palabra gravitacional. Aquí la palabra justicia es una palabra gravitatoria. Aquí la palabra justicia es una palabra que se está moviendo en el ambiente. Aquí la palabra justicia es: tú no puedes buscar aquello que no eres consciente que has perdido.
Si toda la vida te sientes parte de la miseria, de la ruina, de la pobreza, de la desgracia, de la enfermedad, de la brujería, de la hechicería, de la decepción, de la disertación, si toda la vida eres parte de un problema, pero no eres parte de una solución, eso no es culpa ni del diablo ni de Dios, es un problema de identidad, es un problema y una falta de capacidad para entender que yo no vengo de una familia deshecha, que no vengo de una familia destruida, que yo no provengo del pecado, que yo no provengo de la desgracia, ni de la ruina, ni la miseria, que yo estoy aquí por un plan, estoy aquí por un destino, estoy aquí por una decisión de una mente generadora de la eternidad, de un cerebro generador. Cuando eso se entiende, entonces yo puedo correr. Cuando eso se entiende, entonces yo puedo caminar. Para mí, una de las grandes desgracias que tenemos es que la gente depende 100% de los predicadores. La gente tiene problemas de confiar en Dios. Por eso usted se da cuenta que cualquier gente sale por ahí y con una profecía falsa enredan a todo mundo. Con una profecía loca enredan a todo mundo. Porque las personas dicen, ore usted porque a usted Dios lo oye más. Le tengo noticia, mi niño, a usted también Dios lo oye. A usted también Dios lo escucha. A usted también Dios tiene su nombre escrito en el libro de la vida. Y si hay un tiempo en el que no podemos seguir dependiendo de predicadores es hoy, señores, porque los días se van a cortar. Lo que viene es tan fuerte. Lo que viene es tan terrible. Dios está llamando a los predicadores al arrepentimiento. Dios está llamando a las congregaciones a volverse a Él. Dios está llamando a los apóstoles a que dejen toda esta fantasía y este mentirero y esta locura donde se creen que son los únicos ungidos de la tierra y de ungido no tienen nada porque los demonios no los respetan, la enfermedad no los respeta, los milagros no ocurren, nada ocurre. Se ha torcido las escrituras al antojo de la gente. Y le voy a decir algo. Y oro a Dios para que esto le sacuda el cerebro a usted. Hay un verso en la Biblia que la Reina Valera lo traduce pésimamente. Y ese verso de la Biblia, Pablo dice que toda autoridad fue puesta por Dios. Y ese verso fue mal traducido. Porque cuando usted se va a las versiones antiguas, no dice así. Las versiones antiguas dicen, no toda autoridad ha sido puesta por Dios. No toda autoridad fue puesta por Dios. Es decir, hay autoridades que fueron puestas por el diablo. Hay autoridades que fueron puestas por las tinieblas. Hay autoridades que fueron puestas por los brujos y las brujas. Hay autoridades que han usurpado el poder, que se han robado el poder. Entonces uno encuentra, y lo digo con todo respeto, porque yo amé profundamente a este hombre y fue mi mejor amigo. Pero uno encuentra a un predicador como Gille Ávila yendo a Nicaragua a orar y a ungir a Daniel Ortega. Y Gille era un santo y yo lo respeto demasiado y menos le faltaré el respeto ahora después de muerto. Que Dios lo tenga en su gloria. Pero uno encuentra predicadores como Rasque, que es un tipo a quien yo admiro demasiado, yendo a Managua a hacer un evento y a orar y a bendecir a Rosario Murillo cuando es una bruja y una de las principales brujas del mundo. Y usted encuentra pastores que le ponen la mano encima a Nicolás Maduro y a la mujer y dicen que están bendiciendo a Nicolás y lo reconocen como presidente. Porque nunca entendieron que toda autoridad no es puesta por Dios, que hay autoridades puestas por las tinieblas. Y el hombre que no logra entender esto está arruinado. Igual en las iglesias hay montones de hombres que no son autoridad, hay montones de ministros que ni siquiera tienen ministerio, hay montones de gente puesta por una iglesia, por una organización, pero no por Dios. ¿Qué le parece? Y entonces se detiene aquí por un instante y en vez de maldecir a Adán y en vez de maldecir a Eva, lo que da es una palabra y la palabra es una sentencia, pero no lo maldice. Por eso el que tiene oídos para oír, que oiga. El que tiene oídos para oír, que oiga.
Yo me atrevo a creer que si hay un nombre que tendrá significado para los días finales, es el nombre de José. Y me atrevo a creer que tú eres el José de tu casa. Me atrevo a creer que tú eres el José de tu familia. Me atrevo a creer que tú eres el José de tu parentela. Y tú dices, pero ¿por qué José? Lea la Biblia y se dará cuenta. José era un improbable, igual que David. David era un improbable. José era un improbable. Juan el Bautista era un improbable. Lea la Biblia y se dará cuenta. Parece que de los improbables es que Dios levanta para quitar la vergüenza de su casa. Por eso cuando José nace, el nombre que le pone, posiblemente ni su padre lo entendía, pero el nombre que le pone es José. Y José significa el Señor añade. El Señor añade, es decir, el día de los escasos se terminó, el día de la escasez se terminó, el día de la vergüenza se terminó. Puede ser que tus hermanos sean mejores, puede ser que en tu familia tengan mejor preparación, puede ser que tengan más estudios, puede ser que sean más altos que tú, puede ser que sean más inteligentes, sí señores, pero acaba de nacer a José. José es un parteagua, José es lo que rompe la maldición, José es lo que rompe la ruina, es lo que rompe la desgracia, el yugo de la esclavitud del infierno. Por eso es que los José son odiados. Por eso es que los José son soñadores. Por eso es que los José son vendidos. Por eso es que las mujeres de los Potifar se enamoran de los José. Por eso es que los José no tienen un peso en una cárcel y la Biblia dice que eran hombres prósperos. Por eso es que el final de la vida de los José es un palacio. Y el final de la vida de los José es una vida llena de gloria, de grandeza, de poder y de autoridad. Le estoy hablando a usted, José. Escúcheme. Escúcheme. Nosotros decidimos hacer algo. Yo llamé a todos los intercesores que yo tengo por años. No los intercesores de ahora, los que vamos a formar para el mes de diciembre, sino los intercesores de años. Los llamé y le dije, necesito que oremos. Y empezamos a orar desde la semana pasada. Y empezamos a orar y de repente recibimos directrices divinas. Y las directrices que recibimos era que esta próxima semana, empezando de hoy, pero el ayuno comienza mañana lunes, desde este lunes hasta el domingo. Y por la noche nos encerraremos en 7 vigilias. Y Dios me movió a mí a poner ofrendas durante 7 días. Poner ofrendas de mías. Yo toda mi vida puse una ofrenda el 1 de enero. Pero nunca puse ofrendas y ofrendas. Y hacer votos delante de Dios. Y empecé a hacer votos por ustedes. Empecé a hacer votos por su casa. Empecé a hacer votos por su familia. No le estoy diciendo que lo haga usted. Le estoy diciendo que yo me considero ser responsable ante Dios por ustedes. Me considero responsable como el pastor de su casa. Me considero responsable como el pastor de su ministerio. Me considero responsable por usted en Francia, por usted en Chile, por usted en los países nórdicos. Me considero responsable por ustedes en Hungría, por ustedes en Portugal, por ustedes en Filipinas. Me considero responsable por ustedes en las Islas Fiji. Me considero responsable por ustedes en algún lugar de la tierra en Grecia. A ustedes en Latinoamérica. A ustedes en todas las islas del Caribe. A ustedes en las islas de la Guyana Francesa, de la Polinesia. Me considero responsable y empecé a levantar votos por su casa y a levantar votos por su familia. Y vamos a estar en 7 vigilias creyéndole a Dios. Y el verso que me hizo temblar. El verso que me hizo temblar fue que había el siervo de un centurión, estaba enfermo. Y dice que Jesús dijo, o Yeshua dijo, yo iré y le sanaré. Pero la escritura dice que el centurión le dijo, no, yo soy hombre en autoridad. No vaya, solamente diga la palabra. Y lo que entendimos en el espíritu era
que daríamos la palabra desde aquí y en su casa empezarán a ocurrir milagros. Usted no se va a morir de ese cáncer, se lo digo en el nombre de Jesús. Esa hija suya no va a morir de leucemia. Ese hijo suyo no va a morir de ese tumor. Esa mamá suya no va a morir de lupus. Se va a morir de cualquier cosa menos de esa enfermedad del diablo. Porque hay una palabra que se está dando desde este altar profético. Y la palabra es: no morirás, sino que vivirás. La palabra es que Dios restaura lo que está dañado. La palabra es que Dios rompe el yugo del infierno. La palabra es que la brujería, la hechicería, el macumba, el yemanjá, todos los pactos al diablo con María Lionza, con la Chiquinquirá, con la chinita, se va a romper en el nombre de Jesús. Y toda invocación en la montaña del Sorte, o en el Machu Picchu, o en cualquier lugar al Cristo Negro de Esquipula, se rompe en el nombre de Jesús. Y la gloria de Dios será sobre su casa. Y si hay un verso que me hizo temblar esta madrugada, dice: palabra de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Ananí, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron: el remanente, los que quedaron de la cautividad, allí en la provincia están en gran mal y afrenta. Y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y lloré delante del Dios de los cielos. Y dije: te ruego, oh Señor, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarde el pacto y la misericordia a los que le aman y guarda sus mandamientos. Esté ahora atento tus oídos y abierto tus ojos para oír la oración de tus siervos que hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel, tus siervos. Y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y mi casa y la casa de mi padre hemos pecado en extremo. Nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Acuérdate ahora de las palabras que diste a Moisés tu siervo, diciendo: vosotros pecareis y yo dispersaré por los pueblos. Vosotros pecareis y yo dispersaré por los pueblos. Pero si os volvieres a mí y guardares mis mandamientos y los pusieres por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. En una ocasión, estando en Venezuela, recuerdo que el Espíritu Santo me dio una palabra. Y la palabra que me dio fue que los venezolanos serían dispersos por la tierra. Obviamente hay quienes cuestionan todo, porque obviamente tienen un espíritu inmundo que ni aun así viendo al Dios de los cielos en la vida de alguien van a creer, porque son 3 veces hijos del diablo. ¿Cómo pedirle a un brujo que crea en Dios? ¿Cómo pedirle a Judas que deje de robar? ¿Cómo pedirle a la bruja de Endor que hable de parte de Dios cuando su boca la tiene llena de demonios? ¿Cómo pedirlo? ¿Cómo pedirlo? ¿Cómo? ¿Cómo pedirle a Nabucodonosor que no sea arrogante? Que la única forma de que se vuelva Dios es comiendo pasto como un animal. ¿Cómo? ¿Cómo pedirle a los césares que se levanten y den gloria a Dios? ¿Cómo? Yo tengo noticias de venezolanos en todas partes de la tierra. Y Dios empezó a moverse. Y mientras oraba esta madrugada empecé a recibir cosas que a mí me sacuden. Una de ellas es: ¿cómo está la ciudad? Lo que quedó de ella, los muros están en el suelo. Gente linda de Dios con ministerio, gente con llamado, gente con palabra, gente con visión, gente con sueños.
pero los muros están en el suelo. Las puertas quemadas, la puerta representa bendición, la puerta representa vida, la puerta representa grandeza, la puerta representa trueque, representa comercio, representa lo que tiene que ver con la fluidez de la bendición de Dios. Las puertas se quemaron, es decir, se quemó la bendición, se quemó todo. Estás harto de pactar, estás harto de traer cosas, diezmo, ofrenda, y no ves nada, y no ves nada. Todos los años te profetizan 20 tonterías, todos los años te profetizan estupideces, y el Espíritu Santo hablaba esta madrugada y me mostraba algo que me sacudió, y me dijo: quiero que ayunes por mi pueblo, quiero que ayunes por mi iglesia, quiero que ayunes por mis hijos, quiero que levantes vigilia por mi iglesia, quiero que levantes vigilia por mi pueblo. Y quiero que te conviertas en un reconstructor de muros y en un levantador de puertas quemadas, en el nombre glorioso de Jesús. A su nombre sea la gloria. A su nombre sea la gloria. A su nombre sea la gloria. Y si yo soy profeta de Dios, ya están ocurriendo milagros en miles y miles y miles de gente, porque los reportes que nos llegan son impresionantes. Ya están ocurriendo maravillas. Me escribe una mujer de México, si no me equivoco, que su hijo no hablaba por muchos años. Es un muchacho con un problema de tartamudez y prácticamente no habla. La mujer se levantó e hizo un voto, porque yo creo en los votos, es bíblico. Y la mujer hizo un voto por su hijo. Ella me dice: pastor, yo no creía que esto funcionaba realmente. Lo hice realmente para probar. Y yo estoy con la boca abierta y me escribe llorando como niña. Y me dice: pastor, quiero que sepa que el día siguiente, cuando yo estoy en la cocina, que mi hijo se va a ir a hacer algo, porque él siempre tiene que andar con alguien para que le ayude. Es un muchacho normal, pero con una deficiencia para hablar. Le han hecho varias operaciones, pero no es posible. El médico dice que es un problema que está asociado a algo que ellos no entienden qué es. Cuando él se va a ir, me dice: regreso pronto, mamá. Y ella se quedó mirando: ¿Cómo regreso pronto, mamá? Y le digo: sí, mamá, voy a tal lugar y regreso. Y la mamá empezó a llorar. Le dijo: ¿qué te pasa, mamá? Hijo, estás hablando perfectamente. Le estoy hablando a usted. Le estoy trayendo el testimonio de alguien que tenía las piernas llenas de grietas. Porque la diabetes le estaba destruyendo, y los médicos dijeron que tenían que amputarle ambas piernas. La persona le creyó a Dios. Estoy hablando de un testimonio de hace 2 días, y dice que en una sola noche, milagrosamente, las grietas empezaron a cerrar y toda la gangrena que había se fue. Y la persona me escribe y me dice: pastor, estaba lista para que me cortaran las piernas, en una depresión total. Lo escuché predicar, creí en el Dios de la Biblia, creí en el Dios de ese libro santo, y Dios hizo el milagro. Le estoy hablando a usted en el nombre de Jesús. Di la palabra. Tú eres un bendecido, tú eres un baruch, tú eres un barás, tú eres un hijo del Dios viviente. Por más que te maldigan, no podrán contigo. Aleluya. No, usted no me está escuchando. Y escuche, porque esto es para usted. Todo el poder del reino tiene que ver con una sola palabra. Y la palabra es resurrección. Todo el poder del reino tiene que ver con una palabra: resurrección. Yo le hablo a los espíritus dormidos que revivan ahora. Yo le hablo a las finanzas muertas, resuciten. Le hablo al drogadicto que está muerto, resucita.
Le hablo al ministerio que está apagado, resucita. Le hablo a los dones que están dormidos, resuciten. Le hablo a los ministros que se están muriendo, resuciten. Le hablo a esos matrimonios moribundos, resuciten. Le hablo a los hombres que están caminando sin nada, resuciten ahora. Le hablo a esa muchacha que está metida en la prostitución, en la promiscuidad. Le hablo a ese joven que está metido en todo lo que tiene que meterse, que nunca Dios lo planeó. Resucita en el nombre de Jesús, porque todo el poder del reino de Dios tiene que ver con resurrección. Los muros se cayeron. No es solo la historia de Nehemías, es la historia de nuestra tierra. Las puertas se quemaron. Están en gran aflicción. Estás en ruina, estás en miseria hasta hoy. Si hubiera alguien que se atreva a creerle a Dios, levante sus manos donde esté, en Colombia, en Venezuela. Levante sus manos en Bolivia. Levante sus manos en Costa Rica. Levante sus manos en Panamá. Levante sus manos donde usted esté, en Perú, en Chile, en Uruguay, en el Paraguay, en Argentina, en Brasil. Levante las manos donde usted se encuentre, en Nicaragua, en Honduras, en El Salvador, en Guatemala, en Belice, en Colombia, en México, en Canadá, en los Estados Unidos, en la isla del Caribe, en la Guyana, en la Polinesia. Le estoy hablando a usted, levante las manos en esta hora, porque hoy los muros que estaban caídos, Dios empieza un proceso de reconstrucción. Las puertas que se quemaron, cuando estás a punto de ver la mano de Dios, todo se cae. Cuando estás a punto de ver milagros, todo se termina. La familia en gran aflicción, papá enfermo, mamá enferma, la familia se está muriendo, la familia en gran agonía, pero hoy es el día del Espíritu de Dios. Y los cielos van a destilar gloria. Pon algo ahí así como que me sacuda. Pero si os volviereis a mí y guardare mis mandamientos y los pusieres por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Sentir tu presencia para siempre en mí. Se llegó el día del Señor para su casa. Se llegó el día del Espíritu de Dios para su familia y la mía. En el nombre de Jesús. Este es solo un adelanto. Será un año de juicio, cual nunca hubo en esta tierra. Pero será el año de añadiduras divinas que su familia, su casa y la mía nunca vimos. Se va a ver a Dios haciendo diferencia entre el impío y el pecador. Y no se sorprenda. Viene un apagón mundial, ya lo dije meses atrás. Viene un momento terrible en las telecomunicaciones. Se va a caer todo, televisión, se va a caer radio, se va a caer la luz eléctrica, se van a caer las computadoras, se va a caer todo. Los aeropuertos se paralizarán. No habrán aviones volando. Usted va a ver el planeta entero sumido en un caos. Usted va a ver los periódicos transmitiendo días después el caos que hay. Se van a activar volcanes que no se habían activado nunca. Se va a conectar algo. Van a empezar a venir a la Tierra radiaciones que no habían venido. Se van a activar cosas desde el universo hacia la Tierra. Y la gente va a decir, ¿qué es esto? Van a haber lluvias ácidas cual nunca antes las ha habido. Anote, porque estoy hablando de parte de Dios en esta hora. Van a venir situaciones, aparecerán nuevas pandemias. Van a volver a querer cerrar el planeta también. Van a aparecer virus raros. Van a aparecer cosas raras. Por eso le estoy hablando a una iglesia: despierte. Deje de vivir de fantasía. Deje de vivir de mentira. Deje de vivir de cuento y de engaño. Despierte, levante un altar en su casa. Levante a su familia. Levante a sus hijos. Levante, vuelva a la Biblia, vuelva a leer la palabra de Dios, deje de vivir de engaños y de mentiras. Se van a cerrar los puertos, va a haber crisis, no van a haber contenedores entrando a los puertos,
Usted irá a comprar un refrigerador, una refrigeradora, y usted se dará cuenta que no hay, que tiene que pagarlo adelantado. Ahí mismo él. Usted va a ir a comprar un carro y no tiene cómo, porque no hay. Usted va a ir a comprar algo y no hay. Y usted se sorprenderá. El que tiene un pedazo de tierra, dele gloria a Dios. El que tiene un familiar en el campo, dele gloria a Dios. Es tiempo de sembrar productos que no se sembraban, señores. Es tiempo de tener gallinitas y pollitos para criarlos. Es tiempo de tener algunos marranos y criarlos. Es tiempo de tener 3, 4 vaquitas y criarlas. Es tiempo de sembrar maíz, de sembrar caraotas, frijoles. Judías le dicen allá en España. Es tiempo de sembrar arroz. Porque viene una situación seria. Y por eso Dios nos llamó en este ministerio a un tiempo de seriedad. Que se levante el diablo los que le dé la gana. Que se levante las brujas que se le dé la gana. Yo conozco un Dios que puso al diablo debajo del zapato mío. Yo conozco un Dios que cabalga en el torbellino y las nubes son el polvo de sus pies. Conozco un Dios que con 3 dedos untó el polvo de la tierra. Conozco un Dios que se siente los cielos y pone los pies en la tierra. Conozco un Dios que con el aliento de su boca los montes se derriten. Conozco un Dios que colocó en depósito los abismos. Conozco un Dios que abrió el mar, que levantó una viuda. Conozco un Dios que resucitó un muerto después de 4 días. Conozco un Dios que está contigo, que no te suelta, que no te deja, que te levanta, que te llena de gloria, que te llena de poder, que te llena de milagros, que te llena de vida. Dama caballanda. Ya viene, ya se escucha, Dios va a pelear por tu casa. Dios va a pelear por tus hijos. Vas a ver a Dios meterse en la guerra. Has peleado solo durante años. Y tú ves que tu ministerio no crece. Yo dejo de ser profeta si tu ministerio no tiene un crecimiento. En vez de andar por la calle comiendo hallacas y comiendo tamales y metiéndote de baile en baile y bailando gaita y haciendo babosadas, te vas a postrar ante Dios y vas a levantar tus manos al cielo y dejar de andar bailando mejorana y bailando típico. Por primera vez te vas a humillar y le vas a decir a Dios: ya está bueno de tanto bochinche en mi casa. Ya está bueno de tanta payasada. Vamos a honrar al Dios de los cielos. Vamos a honrar al Dios de los cielos. Y por primera vez hay gente que dejará el ron y dejará el aguardiente y dejará la bachata y dejará el perico ripiado. Y dejará de la fiestecita y la tontería. Le estoy hablando de parte de Dios y después no diga Dios no habló. Le estoy hablando de parte de Dios. Será un tiempo donde Dios levanta gente que nadie conocía. Será el tiempo de lo desconocido, el tiempo de los improbables. Vamos a ver gente fluyendo los dones del Espíritu que nunca habíamos visto. Van a aparecer profetas desconocidos. Van a aparecer gente con la voz de Dios. Va a aparecer gente en medio de milagros, en medio de maravillas, en medio de señales, en medio de prodigios, en medio de gloria, en medio de maravillas, en medio de poder. Es un año para gente de peso. Es un año para gente que le quita la vergüenza a su casa. El muro se destruyó. Pastor, cualquier enfermedad entra aquí. Cualquier cosa nos toca. Cualquier cosa nos daña. Cualquier cosa nos hace daño. Cualquier cosa nos pisotea. Aquí pasan muchas cosas. Veo a mis hijos, veo a mis hijas destruidos. Veo mi familia por el suelo. Veo mi casa arruinada. Veo mi casa, le estoy hablando a usted que vive en Estados Unidos.
Le estoy hablando a usted que vive en Estados Unidos. Señores, viene una hora de luto sobre los Estados Unidos. Viene una hora de dificultad sobre los Estados Unidos. Viene una hora de muerte sobre los Estados Unidos. Viene una hora de desesperación en los Estados Unidos. Pero el Señor dice, yo tengo un remanente que lo guardaré en el hueco de mi boca, en el hueco de mi mano, perdón. Tengo un remanente que ha sido sustentado por el dicho de mi boca. Tengo un remanente lleno de gloria. Tengo un remanente de ayuno, de vigilia, de oración, de consagración, de santidad, de pureza. Caballanda la macata la manso, recasto le mancó, y quimanduri mansa putere, recati di andara maso, quimando de acu, chiquimano hace, recarabashandi de la macatara, chicarimandro boscai. Se tu anda la bacutere mendré, de chi andò si quitole, remontata la mandò bossiti, chi amanda la bacutere mancava. Solo se encuentra lo que se busca. Y alguna gente no sabe ni qué buscar, porque perdieron hasta el sentido de dirección, perdieron pasión, perdieron gozo, perdieron juego. Perdieron gloria. Pero Dios dice, una vez más, el arca de mi gloria será transportada. Y a mí me llamó mucho la atención, ¿por qué los filisteos enyugaron 2 vacas? Y montaron el arca del pacto en una carreta. ¿Por qué 2 vacas? Cada verso de este libro tiene una revelación. ¿Por qué 2 vacas? Y dice que recién paridas. ¿Por qué? Porque la gente que portará la gloria de Dios es gente llena de dolor. Es gente que ha sufrido. La gente que transportará la gloria de Dios es gente que ha sido podada como el pámpano. ¿Quién dice que ser podado es bonito? Dice que pusieron 2 vacas recién paridas. Yo he sido ganadero toda mi vida. Yo sé de eso. ¿Por qué recién paridas? Una vaca recién parida es más brava que un toro. Y las pusieron enfrente del campamento de los hebreos. El arca era el símbolo más sagrado que tenía el pueblo de Israel. Y dice que los filisteos agarraron 2 vacas. Cuando llegaron al campamento, dice que los hebreos agarraron el arca, dice que cortaron la madera y mataron las 2 vacas y las sacrificaron. Quiere decir que los hombres y las mujeres que van a portar la gloria de Dios son los hombres y las mujeres que no solamente será gente sufrida, sino que al final se convertirán en holocausto para el Dios de los cielos. Aleluya, aleluya. Pastor, es que a mí me hicieron daño. Pastor, es que a mí me maltrataron. Pastor, soy madre soltera. Pastor, fulano de tal me calumnió. Pastor, pasó esto, pasó lo otro. Sí, yo lo sé, que pase lo que sea, pero Dios sigue estando vivo. Dios sigue siendo el Rey de gloria. Dios sigue siendo el poderoso. Y tú eres uno de los que llevará el arca de la gloria de Dios. Tú eres uno de los que llevará el arca de la grandeza de Dios. Meterás la gloria de Dios en las naciones. Meterás el fuego de Dios en los pueblos de la tierra. Es el día de la gloria de Dios para su casa. Es el día de milagros. Es el día de señales. Es el día de prodigios. Los muros se quebraron, pero hay un nuevo remanente, igual que Nehemías, que levanta ayuno, que levanta intercesión, que levanta un clamor, que levanta una palabra y